No sé si les mostré la herramienta. ¿Alguien se descargó? ¿El Visual Studio? Sí, para 2017 y para el ¿Cómo? ¿Podría escribirlo? Escribirlo ahí. Dale. No sé, Jessica. Tendría que buscar otra parte. No tendría que buscar. Ah, no está. Bueno. Bueno, como para enmarcar un poco lo que estuvimos viendo o iniciando, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En cuanto al lenguaje de programación, venimos del cuatrimestre pasado de un lenguaje basado en eventos y objetos, que era Visual Basic, a un nuevo lenguaje, ¿sí?, basado en objetos, pero ya bajo el paradigma de la orientación a objetos, como es Visual Basic.net. Los programas que nosotros utilizábamos o creábamos estaban basados en un código fuente, ¿sí? Acá. Un código fuente, ¿sabes? ¿Tenés este? Ah, sí, sí, sí. Pascal, Free Pascal. Sí. Exacto. Bien. Con Visual Basic.net nosotros teníamos entonces nuestro código fuente, librerías que podíamos incorporarlas, el compilador, y durante ese proceso de compilación nosotros generábamos un ejecutable. No sé si alguien alcanzó a generar el ejecutable. Bueno, ese ejecutable es un conjunto de instrucciones que traduce el código fuente a un lenguaje de máquina para que lo pueda ejecutar el procesador en una plataforma determinada, sea Windows, Linux, Unix, Mac, etc. ¿Sí? Pero este lenguaje de máquina es dependiente de la plataforma, ¿sí? Nosotros con Visual Basic generamos un .exe, que si lo llevamos a Linux no corre ni con nada, ¿sí? Aunque nos va a mostrar un GIF ahí, no sé qué va a hacer con el doble clic del exe, ¿no es cierto? O capaz que ahora lo han integrado, no sé. Capaz que se ejecuta en una máquina virtual o algo así. Pero bueno, entonces el lenguaje de máquina es muy dependiente de la plataforma donde vamos a ejecutar ese programa que nosotros creamos, ¿sí? El compilador, ¿qué hace? Justamente toma ese código fuente que lo escribimos nosotros, le agrega las librerías que nosotros incluimos. Las librerías son... ¿qué son las librerías? ¿Eh? ¿Cómo? Componentes. Claro. ¿Cómo?
que tengo por aquí, data y filtro. ¿Podrías escribirlo? Nada. En tamaño En la compu, en la compu. Sí, ¿Escribir? Entonces, ese compilador va a unir, digamos, las librerías que son códigos, bloques de código o conjuntos de código que resuelven problemas y que ya vienen integradas en la herramienta de desarrollo que nosotros utilizamos, ¿sí? Como son las funciones para cálculo, por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿qué más? Todas las funciones que están integradas dentro de la herramienta corresponden a código que nosotros no escribimos. ¿Sí o no? Bueno, esas librerías se incorporan en el proceso de compilación y generan un ejecutable en lenguaje de máquina. Ahora, existen lenguajes como Java y Visual Basic.net que utilizan un concepto diferente. ¿Por qué? Porque nosotros generamos nuestro código fuente, acá está el programador, luego entra en juego lo que es la etapa de compilación, pero el compilador ya no genera un ejecutable lenguaje de máquina, sino un código intermedio. ¿Por qué? Porque luego ese código intermedio yo lo puedo llevar a diferentes plataformas, ¿sí? Donde el intérprete se va a encargar de adaptar ese código intermedio a la plataforma donde se encuentra el intérprete para producir el lenguaje de máquina, el programa que finalmente se va a ejecutar, ¿sí? Entonces nosotros desarrollamos nuestro código fuente, lo escribimos una sola vez, generamos el código intermedio y este código intermedio lo ejecutamos en la plataforma que sea, Linux, Windows o Mac, donde el procesador, digamos, va a ejecutar ese lenguaje de máquina producido por el intérprete. ¿Ah? Esto viene del ambiente Java. ¿Oyeron hablar de la Java Virtual Machine? ¿No? No virtual de Java. Claro. Java originalmente fue desarrollado para que los programas puedan ejecutarse en los electrodomésticos, en diferentes plataformas, ¿sí? Entonces habría que encontrar una manera de que yo escriba mi programa una sola vez y lo pueda ejecutar en las diferentes plataformas. Porque si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un programa para Linux, un programa para Mac, un programa para Windows, ¿sí? Con esta etapa de interpretación, yo me ahorro, digamos, o delego, ¿sí? Delego al intérprete todos los detalles de implementación en una determinada plataforma. Pero eso lo hace todo de manera transparente. En Visual Basic.net pasa algo parecido. En la capa superior yo tengo un conjunto de lenguajes de programación que puedo utilizar. Puedo programar en Fortran, puedo programar en C#, puedo programar en Visual Basic.net, puedo programar en, no sé, en cualquiera de los lenguajes que estén soportados en Visual Studio, que me tengo que despreocupar porque hay una capa de abstracción que hace la conversión a la plataforma, ¿sí? Es decir, internamente el Visual Studio maneja tipos de datos comunes a todos los programas. Yo defino un entero en C, defino un entero en Visual y defino un entero en Fortran, ¿no? Que el framework automáticamente hace esa conversión a un tipo de dato que es común para todos los programas. Y así va bajando y se va generando el programa independientemente del lenguaje que yo utilice para generarlo. ¿Se entiende?
Ahora hay un grafiquito. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Pasamos entonces de aplicaciones de escritorio y vamos hacia el camino de aplicaciones web, cliente-servidor y móvil. Muy bien, Bob. No, o sea, esto no quiere decir que nosotros vayamos a abordar todos estos temas. Simplemente que no perdamos la visión de dónde estamos parados. ¿Sí? El ámbito de desarrollo. Nosotros por ahora estamos trabajando en un ambiente local. ¿Sí? Tenemos todas nuestras herramientas instaladas en nuestra computadora. Ahí corren nuestros programas, se ejecutan y viven. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otro ambiente de desarrollo que es distribuido, es decir, que puede ser que parte de nuestro programa se ejecute en nuestra computadora y otra parte de nuestro programa se ejecute en otra computadora, ¿sí? O directamente todo el programa se ejecute en otro lugar, ¿sí? Como es el caso del cloud computing. ¿Escucharon hablar de este concepto, de este tema? ¿No? Bueno, en el desarrollo local nosotros tenemos entonces nuestro IDE. ¿Escucharon hablar de la palabra IDE? IDE. El IDE Visual Basic, el IDE Visual Basic. El entorno de desarrollo. Eso, el entorno de desarrollo, ¿sí? Es la herramienta, el programa que nos permite a nosotros crear programas. ¿Sí? Bueno, y el cloud computing no es un lenguaje de programación, no es un lugar, ¿sí? No es una computadora, es un modelo de negocio donde se cobra por hora de uso, ¿sí? En diferentes niveles. Y así tenemos el software como servicio, la plataforma como servicio y la infraestructura como servicio. Es decir, yo contrato capacidad de procesamiento y pago por el tiempo que uso en esa capacidad de procesamiento. Puedo comprar un servidor, puedo comprar un paquete de programas para crear programas, o puedo comprar directamente un programa y todo lo que eso implica, ¿sí? Y hacer uso de los diferentes niveles del cloud computing. ¿Se entiende esto? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? ¿No? Computación en la nube. Sí, computación en la nube. Bueno, en este nivel, SaaS, que es software como servicio, están, por ejemplo, los emails, los CRM, las herramientas colaborativas y los ERP, ¿qué serían? ¿Qué eran los ERP? Bueno, está en inglés. ¿Sí? ¿Qué herramienta de email conocen que se ejecuta directamente en la nube, digamos, en internet, en la web? Planificación de recursos empresariales. Ah, sí. Gmail, Outlook, ¿sí? Outlook, Office, ¿alguien usa Office 365? Toda la plataforma de Google, el Google Drive, ¿sí? No tenemos que instalarnos nada, ¿sí? Para utilizar estos servicios. Así como están esos servicios gratuitos, obviamente que tenemos la posibilidad de comprar software
directamente para utilizarlo en nuestra empresa, como el Office 365. Y no necesitamos instalar nada en nuestra computadora, sino simplemente con la conexión de internet y la cuenta de usuario, ya podemos hacer uso del software. Hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si quisiéramos desarrollar una aplicación con Visual Studio y con Visual Basic, tenemos que escribir el programa, ¿sí? Generar el ejecutable con el instalador e ir máquina por máquina a instalar el programa que vamos a utilizar. Y estamos pensando en una sola terminal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si hay múltiples usuarios? Ahí se complica el tema. Entonces, estos sistemas o el cloud computing vienen a solucionar en gran parte todos esos problemas. O sea, no pierdan de vista estas cosas, digamos. Porque después del día de mañana nosotros vamos a generar soluciones de software que van a tener que ser utilizadas por la empresa o por usuarios. A veces podemos conocer y dimensionar la cantidad de usuarios, a veces no. Una aplicación web, por ejemplo, no podemos dimensionar cuántas personas la van a utilizar. Se puede dar una explosión como Facebook, Twitter, y ahí ya cómo medís cuánta gente va. Bueno, y el cloud computing me permite justamente hacer mis aplicaciones más elásticas. Crece la cantidad de usuarios y se pueden instanciar nuevas instancias, por así decirlo, de la aplicación para dar servicio a esas personas que están accediendo concurrentemente. ¿Me entiendes? Bueno, plataforma como servicio, esta sería el nivel más alto. Luego tenemos aplicaciones para desarrollo, ¿sí? O desarrollo de aplicaciones, herramientas para el desarrollo web. Básicamente en este nivel nosotros estamos contratando software para crear software, ¿entiendes? Bases de datos, sistemas operativos, etc. Y en la infraestructura como servicio lo que estamos pagando es almacenamiento, procesamiento, mantenimiento, seguridad, ¿sí? Almacenamiento de archivos, ¿sí? Administración de sistemas, redes, administración de redes, ¿sí? Servicio técnico. Digamos que esto incluye todo esto también, ¿cierto? Pero bueno, depende de lo que nosotros necesitemos, podríamos estar desarrollando en alguno de estos niveles. ¿Sí? Bien. Acá está lo que yo les decía, la plataforma .NET. Este es un gráfico que he extraído del libro. Y la plataforma .NET básicamente presenta estos componentes, ¿sí? De arriba hacia abajo, todo constituye Visual Studio.NET. En la parte más alta tenemos los lenguajes de programación que están disponibles para los desarrolladores. ¿Sí? Nosotros podemos elegir desarrollar con Visual Basic, con C++, C Sharp, JavaScript sería esto, ¿sí? Como le decía, Fortran Sharp, creo que se llama, también. Y debajo de estos lenguajes de programación tenemos la especificación común del lenguaje, ¿sí? Visual Basic, Visual Studio.NET toma los diferentes tipos de datos definidos en el código fuente
y los convierte a un tipo común, ¿sí?, que él maneja. Es una conversión de tipo. Es decir, lo que nosotros hacemos es, o mejor dicho, lo que hace Visual Studio es presentar una multiplicidad de opciones para el programador. ¿Para qué? Para atraer justamente a los desarrolladores. Si una herramienta es utilizada por muchos desarrolladores, digamos que ahí radica su éxito, ¿no es cierto? O sea, cuando uno desarrolla un lenguaje de programación, lo que quiere es que la mayor cantidad de desarrolladores posible hagan uso de esa herramienta o de ese lenguaje, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Muere, ¿está? Entonces, la posibilidad que nos da el Visual Studio es que, digamos, vos te sentís cómodo escribiendo programas en C, listo, vení para acá, yo te doy una herramienta que te va a servir para eso. Vos querés, a vos te gusta Visual Basic, listo, vení para acá, yo tengo una herramienta para vos, donde te voy a usar Visual Basic. ¿Sí? Bien. Total, yo después, vos me escribas en el lenguaje que escribas, yo después que hago, convierto a algo que yo conozco. ¿Sí? Vos le pusiste int, listo, para mí es un int32. Vos le pusiste integer en tu código fuente, listo, para mí es int32. No sé cómo se define el otro lenguaje, ¿sí? O una i, no sé, definir un entero de esa forma, listo, para mí es un int32. ¿Sí? Eso hace esta segunda capa que está. Entonces, de eso ya nos tenemos que preocupar. Luego viene un conjunto de librerías, por así llamarlo, ¿sí? Librerías que nos permiten o que extienden los servicios o los lenguajes de programación que nos provee el Visual Studio. Entonces nos tenemos que estar reinventando programas o código para hacer programas en Windows o Windows Phone, ¿sí? O servicios web o acceso a datos. Ya la misma plataforma nos provee de una infinidad de clases de código que nosotros lo podemos reutilizar. ¿Entiendes? Y luego abajo está ¿cómo sería esto? CLR. ¿Qué hace? Permite convertir todo esto, ¿sí?, que nosotros desarrollamos en un código intermedio. Que luego ese código intermedio lo va a ejecutar el intérprete de la plataforma .NET. Vieron que, no sé si les pasó que quisieron ejecutar un programa y le dice necesita instalar el .NET Framework 3.4, no sé, 4.5. ¿Sí? ¿Les pasó algo nuevo, no? Sí. Bueno, eso es lo que le está pidiendo, es que instalen justamente este intérprete que está acá, ¿sí? Está faltando esto, porque ustedes tienen este código intermedio. Y está faltando este intérprete que haga la conversión del código intermedio al lenguaje de máquina y se pueda ejecutar en esa computadora. ¿Sí? Ahí está un poco. Extiende la funcionalidad, se encarga de cargar y traducir el programa al lenguaje de máquina. ¿Sí?
Common Language Implementation, es el conjunto de reglas para generar código intermedio que interprete el compilador. Estas reglas son las que yo le decía, de int a int32, de cómo hacer la conversión entre los diferentes lenguajes. Bueno, después tenemos la librería de clases base, que es el conjunto de clases reutilizables en el entorno de desarrollo. Por ejemplo, tenemos dentro de system.data tenemos definida este tipo de clases, ¿sí? Ahí se agrupan estas clases. Dentro de system.xml, dentro de system tenemos esta y así. De esta manera se organiza todo el código que ya viene con la plataforma.net. ¿Sí? Bien. No, hasta ahí. ¿Alguna duda? Eso lo van a ver más claro cuando empecemos a utilizar la herramienta. Vayan instalándola, ¿sí? Empiecen a jugar, a generar un Hello World, un Hola Mundo. ¿Hijo de estudio? Sí, hizo el estudio. La versión community, tranquilamente. Visual Studio IDE. Vieron, aquí tienen una versión Community, Professional y Enterprise. La Community es la versión free, digamos, la versión gratuita, pero por ahí pueden conseguir en algún lugar la versión Professional y Enterprise. Ya saben dónde hace falta que le diga. Hay que preguntar a ustedes. Bueno, la 2017, yo tengo instalada aquí la versión 2015. El año pasado utilizamos la 2015 porque hay un paquete una integración. ¿Hay alguna diferencia en el tema de la versión? En cuanto a la Enterprise y esto sí. No, porque la versión anterior es de la 2015 instalada, ¿eso funciona igual? Sí. La 2015 o para arriba, ¿no? 2015 o 2017. La 2015 nosotros habíamos utilizado porque nos permitía integrar un servicio, o digamos, había una herramienta externa que se podía integrar con el Visual Studio y nos permitía utilizar o manejar repositorios en GitHub. ¿Sí? ¿Para qué GitHub? ¿Para qué? Para desarrollo colaborativo. Para desarrollo colaborativo. Entonces vamos a ir viendo ya, adelantándonos a programación 4 un poco, para ¿sí? Bueno. Se integra o sea, la herramienta
la herramienta de integración funciona, la herramienta de integración de GitHub funciona con el Visual Studio 2015 en adelante. Por esa fue una de las razones por las que utilizamos el 2015. ¿Sí? Creo que algunos de ustedes ya en la materia pasada ya utilizaban Visual Studio, ¿no? ¿Vos? ¿Alguien ya había desarrollado? ¿No? ¿Acá? Reprobó. Ese era el que quedó en el camino. Bueno. Pero tengan en cuenta lo siguiente. El desarrollo colaborativo es ya una realidad. Tenemos que tener una herramienta que nos permita tener o centralizar o mantener un registro de las modificaciones de nuestro código entre dos o más personas. ¿Cómo hicieron el trabajo el cuatrimestre pasado? Con el código fuente. De un lado a otro. ¿Cómo hacían? En un pendrive se pasaban el código. Versión 1, versión final, versión última. ¿Sí? Bueno, para ese tipo de cosas, para solucionar ese tipo de cosas, existe justamente un servicio que es el de GitHub, que me permite a mí realizar modificaciones sobre un código fuente y expandirla, digamos, o que todos los demás desarrolladores se puedan enterar de esas modificaciones que yo voy haciendo. Que me permita volver hacia atrás, si yo hice un cambio que no funcionó, pueda volver a una versión anterior o pueda volver a... Eso había indicado en un coloquio el año pasado. Claro, sí. El año pasado, sí. En programación 4, ahí sí lo vemos de lleno, pero lo vamos a utilizarlo, así que empiecen a... Cuesta al principio entender el concepto de rama y cómo enviar las modificaciones, cómo subir los cambios, cómo bajar las modificaciones. Al principio cuesta un poco, pero una vez que le agarran la mano es muy fácil. ¿Sí? O sea, las modificaciones que yo hago, las subo si las quiero subir al repositorio, GitHub, o sea, el servicio primero hace una comparación entre lo que está y lo que yo tengo. Si hay conflicto, no me lo descarga. ¿Sí? Tengo que resolver esos conflictos primero, porque puede ser que alguien ya haya modificado, etc. ¿Sí? Bueno, pero lo vamos a ver dentro de poco. De hecho, los parciales estaban en GitHub, o sea que había que clonar los repositorios. Hay un repositorio en GitHub que se llama Programación 3. GitHub. UNAF, año 2016. GitHub.com/UNAF Fix. Programación 3. UNAF Fix Programación 3 2016. Así es. Esa es la nombre. ¿Cómo le pegué? ¿Sí? Este es el repositorio. Y acá están los trabajos prácticos que hicieron los chicos. Proyecto Salvar, veterinaria, cuenta bancaria, preparatorio, fila 1, fila 2, cátedra, inmuebles. ¿Sí? Bueno, aquí tienen el código para ver. Mapeo. Entonces tenemos un repositorio en la nube que está disponible para todos los desarrolladores, donde yo tengo que descargar las modificaciones que hicieron los otros y subir mis modificaciones. Y todo ese proceso GitHub lo hace controlado para que, ¿sí? Para que yo no pise las modificaciones que hizo el otro, ni el otro pise las modificaciones que yo hice. ¿Sí? Y si eso pasa, poder volver hacia atrás. ¿Sí?
las notificaciones. Bueno. Fundamento de la programación orientada a objetos. Del paradigma. Sí, sí estuvimos hablando de eso. Sí, hay un drive. ¿Cuál es tu correo? Porque sí, me escribí en tu correo. Te pasé todo yo lo del drive. Y boté. 92. ¿Vos le pasaste? Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo? No entiendo. ¿Como este año? Ah, sí. ¿Qué es un paradigma? Pregunta de toda la vida. ¿Eh? Comunicación entre objetos y mensajes. Sí, es lo mismo. Ah, bien. Bueno, ¿qué pregunta al final? ¿Qué es? ¿Ven algo? ¿Vale? Porque ahí empieza todo. Un enfoque particular para diseñar soluciones. Bien, muy bien. Un enfoque particular. ¿Sí? Está en el. ¿Ahí dice? No, desde aquí. Ah, un enfoque particular. ¿En qué se refiere con enfoque particular? Y el pensamiento propio de una persona. Entonces vos tendrías un paradigma, él tendría un paradigma, yo tengo un paradigma, él tiene un paradigma. ¿Sí? ¿Sí? No. Con respecto a la informática, podría ser. Es una forma en la que uno ve las cosas. Para poder llegar a un consenso para Claro, exactamente. Ahí sí. Una manera de ver la realidad. ¿No es cierto? En el paradigma estructurado, nosotros veíamos la realidad como procesos, ¿sí? Con entradas, salidas, interrelacionados entre sí. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a ver la realidad? Con bloques, Como objetos, como objetos. que interactúan entre sí. Y después vamos a ver cómo hacen para interactuar esos objetos, mediante algo que se llama mensaje.
representa un enfoque particular a filosofía para diseñar soluciones. ¿Sí? Es la manera con la cual yo voy a ver las cosas para plantear una solución. ¿Sí? No voy a ver como, no sé, ceros y unos. Lo voy a ver como objetos, como funciones. ¿Sí? En el paradigma funcional, nosotros vemos la realidad como si fueran, o para plantear una solución, como si fuera, todo fuera función, todo fuera una función que llama a otra función, y así. ¿Se entiende? Bueno, el paradigma orientado a objeto, vamos a ver que lo orientado a objeto en realidad es cuestionable, digamos. En sus orígenes se planteó como orientado a objeto, pero nosotros cuando diseñemos una solución con el paradigma, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar las clases, no los objetos en sí. ¿Sí? Vamos a tener a los alumnos, a los profesores, a las materias, a la facultad. ¿Sí? No estamos hablando de Martín, Matías, ¿sí? Esas son instancias o implementaciones de las clases que nosotros vamos a identificar. En eso consiste el paradigma. O sea, en identificar las clases de nuestro dominio del problema. ¿Cuál es el dominio del problema? ¿Alguna vez escucharon hablar del dominio del problema? El origen, No. Busquen ahí, googleen dominio del problema. ¿Qué es el dominio del problema? Porque se habla mucho del dominio del problema. Sería estar en contacto con los problemas, cosa que cuando se te presenta otro problema, vos sepas. No habla de ese dominio. obtener el conocimiento sobre el... No es de dominar, dominio no viene de dominar, sino el dominio viene, es como el concepto de matemático, digamos, el dominio. Los valores que se van a tener en cuenta para que abarque ese problema, las variables que intervienen. Exactamente. Los valores, en ese caso sería a qué yo voy a ponerle el foco, ¿sí? O dónde voy a poner el foco para desarrollar la solución. ¿Sí? El dominio del problema para un sistema en la facultad va a estar puesto a lo mejor en el área de alumnado, ¿sí? De la facultad de Economía y Negocios. ¿Sí? Entonces, el dominio del problema va a componer, no sé, los BDLs, los alumnos, las materias, el plan de estudio, ¿sí? Y vamos a ir, las clases que vamos a ir identificando van a estar dentro de ese dominio del problema. Bien. El paradigma se basa en conceptos fundamentales que son la abstracción, el encapsulamiento, ocultación de datos, modularidad y, podríamos decir, jerarquía, como dicen los apuntes, y la jerarquía. ¿Qué es la abstracción dentro del paradigma? El paradigma es la manera de ver la realidad para plantear una solución. Son los aspectos más significativos del problema. Exactamente. Los aspectos más significativos del problema. Desde el punto de vista de quién? El programador. Del observador. O del analista o el que hace el diseño. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene la abstracción?
deja de lado los detalles. ¿Sí? Deja de lado los detalles. Se enfoca en las características principales referidas al dominio del problema. Perdón, sí, al dominio del problema. Y por sobre todas las cosas, es un proceso mental. Un proceso mental que busca resaltar los aspectos principales y descartar los detalles de esa de lo que se esté observando. El subjetivo y qué más. Y busca manejar la complejidad de lo que en realidad se plantea como complejo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué decimos que es un proceso mental? Porque yo para hacer un modelo o para hacer una abstracción me tengo que poner a pensar. ¿Qué voy a considerar del monitor para el programa o para el desarrollo que voy a hacer? ¿Sí? Me interesan los voltajes de las entradas y las salidas. ¿Sí? Depende. Porque si yo estoy haciendo un sistema de fabricación de monitores, o que lleve el control de auditoría, digamos, de fabricación de monitores, por ahí me va a interesar. Pero si yo estoy haciendo un sistema de stock o un control de inventario, lo que sea, por ahí me interesan otras cosas. ¿Se entiende? Entonces es lo que decía el profe en la clase pasada. Me tengo que poner a pensar de la persona. ¿Qué voy a guardar? ¿Voy a guardar el grupo sanguíneo? ¿Voy a representar a la persona con, no sé, detalles irrelevantes? No. O sea, me voy a poner a pensar, me tengo que poner a pensar. ¿Cómo voy a representar? ¿Por qué voy a poner determinadas características o determinados atributos? ¿Se entiende? Entonces ahí estoy haciendo abstracción. Y es subjetivo porque o sea, nadie me está diciendo a mí poné esto, poné aquello. Yo solo lo decido y digo, esto es importante, esto no. ¿Con qué criterio? Y no sé, con el criterio de semejante. ¿Sí? Entonces, en el paradigma, la abstracción se ve concretamente en la generación o la identificación de las clases. Las clases. ¿Qué es una clase? Ahora entramos ya. ¿Qué se le viene a la mente? Un atributo del objeto de derecho. Un atributo del objeto. Eso sí que no. Una entidad que engloba atributos y métodos. Bien. Atributos y métodos. Eso ya es muy programación. ¿Sí? Acordate que estamos en el paradigma. Manera de ver las cosas, la realidad. Y tengo que ver clases. Una clasificación podría ser. Es un modelo, Claro. es un modelo que representa un objeto. Un modelo que representa un objeto. ¿Un conjunto de? El objeto que le componen es O sea, de características que va a poder utilizarlo. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Una clase es un conjunto de objetos, ¿sí?, que comparten características y comportamiento común. O sea, que se ven, que parecen iguales y que además se comportan iguales. ¿Ah?
es el conjunto de objetos que se comportan y se ven, para simplificarlo, ¿no es cierto? Que se ven igual, por eso decimos los profesores. Si bien sabemos, como decía el profe, que todos somos distintos, mediante la abstracción podemos decir que los profesores comparten características y comportamientos similares. ¿Sí? Hay cosas que los profesores hacen, tomar asistencia, dictar clases, tener una materia, no sé, firmar contratos, ¿sí? Cobrar un sueldo. Y tienen características particulares o similares, ¿sí? Para el dominio del problema. Entonces, si nosotros identificamos un conjunto o una serie de objetos en la vida real que comparten estas características, comportamientos iguales, vamos a estar identificando una clase. ¿Sí? Una clase. Ahora, un objeto, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Un objeto va a ser una materialización concreta en el tiempo y en el espacio de una clase. ¿Sí? Tenemos los alumnos y después tenemos la materialización concreta en el tiempo y en el espacio, que es, por ejemplo, Enzo. ¿Sí? Enzo es un objeto de la clase alumno. ¿Sí? Pero se dice que es una instancia de una clase. Eso tiene que quedar claro. Y en la programación, ¿qué sería un objeto? Justamente eso también. A priori, ¿qué creen ustedes que va a ser un objeto? Formulario. ¿Sí? Fíjense que tenemos la clase formulario y después vamos a tener el objeto formulario que va a ser el form 1. ¿Se entiende? El form 2 ya va a ser otro objeto formulario. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es un objeto? Porque tiene una existencia propia en el tiempo y el espacio. ¿Y dónde existen los objetos? En la memoria de la computadora. O sea, ocupan un espacio de memoria. ¿Sí? Bien. Entonces, la abstracción la materializamos nosotros mediante las clases. Ese proceso de abstracción deriva indefectiblemente en la identificación de una clase. Y esa clase va a tener propiedades y comportamientos, atributos, métodos, o las características y lo que puede hacer. Todo en una misma unidad. Bien. No estaba en el desarrollo de eso. Por ejemplo, a la abstracción descarta elementos irrelevantes que permite manejar la complejidad del mundo real. Es lo que estuvimos diciendo. Estas son preguntas de final, o sea, se enfoca en el qué y no en el cómo. Separa la implementación interna de la interfaz externa. Bueno, vamos a ver que en una clase nosotros definimos qué va a ser visto desde afuera y qué va a mantenerse oculto dentro de la clase. ¿Sí? Entonces vamos a tener una interfaz externa y una interfaz interna.
Encapsulamiento y ocultación de datos. ¿A qué se refiere el encapsulamiento? El encapsulamiento consiste justamente en ocultar hacia el exterior los detalles de implementación, ¿sí?, o del funcionamiento de un objeto en particular, ¿sí?, o de una clase en particular. Entonces, ¿qué yo hago? Encapsulo y solamente dejo ver hacia el exterior lo que yo necesito o lo que yo quiero que los otros objetos vean. O sea, no expongo todo, ¿sí? El típico caso también de los monitores. Nosotros vemos un conjunto de botones, pero no sabemos internamente cómo funciona. O sea, los detalles de la implementación están ocultos para nosotros. No podemos acceder al interior del monitor, al menos fácilmente, sino que solamente lo hacemos por medio de su interfaz. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Este es un concepto que nosotros lo vamos a ver mucho, porque todo el tiempo vamos a estar haciendo abstracción y encapsulación de datos, encapsulamiento y ocultación de datos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que vamos definiendo las características y el comportamiento que va a tener la clase, vamos a tener que definir si es que esos atributos o ese comportamiento va a estar accesible desde el exterior. ¿Sí? ¿Y por qué se hace esto? Por seguridad. Exactamente, por seguridad. Por seguridad. Por seguridad y para mantener una consistencia o para que los objetos no puedan ingresar en estados inválidos durante su tiempo de vida. ¿Sí? Entonces, agrupa datos y operaciones de una misma entidad, mantiene oculto el funcionamiento de un objeto hacia el mundo exterior. Solo se publican los servicios disponibles. Los servicios disponibles conforman la interfaz. Se ven a los objetos como una caja negra. Ustedes necesitan conocer, por ejemplo, internamente cómo funciona el Common Dialog o a ver, ¿qué objetos utilizaron en Visual Basic? Los botones, por ejemplo. Necesitan saber ustedes cómo hace el botón para invocar a un evento. No tiene mucho evento, no tiene mucho método. Claro, ¿cómo hace para ocultarse, por ejemplo? Yo le doy que se oculte, le digo que se oculte y se oculta. Ese sería un ejemplo. Entonces hablamos de abstracción, encapsulamiento, y el encapsulamiento también lo vemos o lo implementamos mediante los modificadores de acceso que vamos a ver después. Público, privado, protegido. De esa manera nosotros estamos diciendo esto se puede ver afuera, esto queda solamente adentro, ¿sí? O no se puede acceder. Es muy importante eso, conocer las diferencias. Hasta ahora solamente hablamos de los conceptos. Vamos a ver en ejemplo cómo se implementan. ¿Sí? Pues ya vayan viendo más o menos en Visual cómo se declara una clase, un atributo, un método. ¿Sí?
Entonces, por convención, se dice que los atributos deben ser privados y solamente se deben acceder mediante la interfaz. Bien. Modularidad. Este es otro concepto que nosotros aplicamos en el paradigma y se aplica en los otros paradigmas también. ¿Y en qué consiste la modularidad? Descomponer un sistema en un conjunto de partes. ¿Cuáles van a ser nuestras partes en nuestro caso? Clase. Claro. Gracias. ¿Sí? Tenemos otras partes. Ahora, vamos a tener que manejar la complejidad de la cantidad de clases que nosotros vayamos a definir. ¿Sí? Porque si tenemos muchas, se hace complejo entenderlas a todas, ¿no es cierto? Y si tenemos pocas, ¿en qué podemos caer? En tener clases que sean muy grandes en cuanto a código. ¿Sí? Entonces, hay dos conceptos que subyacen, que son el acoplamiento y la cohesión. El acoplamiento mide el nivel de asociación entre ellos, o sea, entre las partes, el nivel de asociación entre las clases. Queremos que el acoplamiento sea mínimo, es decir, que las relaciones entre las clases existan pero sean pocas o aisladas. Esto que va a permitir que yo pueda hacer modificaciones en una parte que no afecte a otras. ¿Se entiende? Porque si hay un alto acoplamiento, eso quiere decir que yo las modificaciones que hago en un lugar o en una parte va a afectar a varias. Entonces, modifico algo y voy a tener que entrar a mirar en todos los lugares donde impacta esa modificación. ¿Se entiende? A eso se refiere con acoplamiento. Y la cohesión mide el grado de conectividad entre los elementos que forman un bloque. O sea, tengo que volver a manejarlos o crear mis clases. Hola. Conexión 2. ¿De? Sanar en eso. No. Formación 3. ¿Sabes dónde es eso? No. Laboratorio de la biblioteca. Creo que no tiene, ¿no? Ya. El cartelito que ustedes están terminados, creo que dice que no tenía, ¿no? Ah, bueno, gracias. Entonces yo voy a tener la cohesión, como dice ahí, mide el grado de conectividad entre los elementos que forman un bloque. ¿Qué se entiende por eso? Yo voy a tener una parte, ¿sí? Sea clase, método o programa, que va a ser cohesivo si es que lo puedo entender. O sea, si es simple. ¿Sí? No sé si habrán encontrado un bloque de código donde aparece if tal cosa, else, if, perdón. Después entra un if while, después else, y por el else hace otra cosa. ¿Sí? Y un choclo de código que tú decís, uy, ¿qué hace acá? ¿Sí? ¿No le pasó eso? Bueno, esa parte no es cohesiva. ¿Sí? ¿Qué tengo que buscar? Tener partes pequeñas que hagan una sola cosa y eso va a favorecer a la cohesión. ¿Se entiende? O sea, que la cohesión es el entendimiento. Sí, es la relación entre
elementos internos de una parte, de un bloque. ¿Sí? Se habla de muy pocas líneas de código. O sea, tener muchas partes, pero simples. ¿Sí? No repetir el mismo código en otro. Sí, eso queda descartado. No caer en la redundancia. ¿Eh? De no caer en la redundancia. Sí. Pero más allá de eso, en hacer código que sea corto y simple. ¿Sí? Si yo empiezo a escribir más de... Se habla de 7 más o menos 2 líneas de código, ya estoy hablando de una baja cohesión. ¿Sí? Decía donde 3 líneas son comentarios. O sea que ahí ya tenés 4. Porque iba a hacer mucha clase. Claro, en una sola instrucción tenés... ¿Sí? Pero si me cuesta entender qué hace esa porción de código, o sea, si yo me tengo que poner a pensar y ver, acá hace por eso, ya no es cohesivo. ¿Sí? Entonces, tengo que mantener simple y entendible las partes y por otro lado, que no afecten sus modificaciones, que no afecten a otros elementos. ¿Sí? Se busca que sea mínimamente acoplado y altamente cohesivo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Así como está en la modularidad, hay un principio que es el de jerarquía, el de organizar el sistema en niveles que permitan un manejo simple también de la solución. O sea, tampoco puedo tener niveles extremadamente profundos, por así decirlo. ¿Sí? La jerarquía es un resultado del proceso de abstracción también. Voy a identificar los elementos que están... ¿Se acuerdan del tamiz que decía el profe? ¿Sí? Donde arriba quedan los elementos más grandes, luego más bajos, ¿sí? Donde se va filtrando. El proceso de abstracción entonces me va a generar una jerarquía de componentes. Y esa jerarquía la vamos a materializar mediante la herencia. ¿Y qué es la herencia? Hablando en términos de clases, la herencia se da entre clases. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del término de herencia? ¿Sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente lo que me permite hacer la herencia es definir nuevas clases basadas en otras ya existentes. ¿Sí? Entonces, si yo defino una clase en base a otra que ya existía, la que creo ahora va a tomar todo lo que yo ya definí en la clase anterior. Entonces estoy reutilizando código. ¿Sí? Pero todo lo que yo definí en la clase padre ya está disponible en la clase hija, ¿sí? O clase base y clase heredada o clase derivada también se llama. Clase base, clase padre, y la clase que hereda se llama clase heredada, clase derivada o clase hija. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual podemos reutilizar código definido en una clase anterior. Esa herencia puede ser simple o múltiple. En la mayoría de los lenguajes de programación, la herencia múltiple no está soportada. Es decir, yo no puedo heredar de más de una clase. ¿Pero por qué? Por una cuestión de mantener simple la implementación. ¿Sí? Y después que se produce un efecto que se llama efecto de vasija o algo así. Fíjense. Embudo.
Bueno, aquí se ve el concepto de abstracción. ¿Qué ves? ¿Un pato o un conejo? Los dos, ¿no? Yo veo un pato. ¿Un conejo? Bueno, ¿vieron? Eso depende de la subjetividad del observador. Sí, pero a primera vista, ¿qué ves? ¿Eh? Ahí está la jerarquía de partes, ¿sí? Pero la herencia es una herramienta que permite definir nuevas clases en base a otras clases existentes. ¿Sí? Hablaban de la clase persona. A ver si está por acá. No está. Acá no está. No recuerdo dónde vi. Pero nosotros tenemos una clase padre. Luego de esa clase padre tengo dos clases hijas. ¿Sí? Luego creo una clase que va a heredar de estas dos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no hago así? Este es el problema, ¿no es cierto? La herencia múltiple. Si estas clases heredan todo el comportamiento y los atributos que están definidos en esta clase, y esta por herencia también, cuando se ejecuta un método de un objeto de esta clase, ¿a cuál va a invocar? ¿Al que está en esta clase o al que está en esta? Porque en los dos están. ¿Entendieron? Invocarla allá arriba. No, porque esta hereda de estos dos. ¿Sí? Sí, pero esas dos sacan allá arriba, o sea que es lo mismo. Bueno, pero hay un mecanismo por el cual yo puedo redefinir los métodos en esta clase. O sea, implementarlos. Una condición. Con una condición aquí de cuatro. No se sabe, digamos, es un problema. ¿Verdad? Es un problema. C++, sí, sé que implementa la herencia múltiple. Pero en la mayoría de los lenguajes la herencia simple es la más soportada por esa cuestión de simplicidad, mantener simple al modelo. ¿Está? Entonces la herencia me permite a mí crear nuevas clases basadas en otras clases. Unas clases que ya fueron definidas. ¿Sí? Ahí. Por ejemplo, programador, empleado, triángulo, figura. ¿Sí? Polimorfismo. Este otro concepto que subyace en el paradigma orientado a objetos. 16. Hablamos de polimorfismo cuando tenemos un método definido en diferentes clases, ¿sí? Pero se llaman igual. O sea, tenemos métodos que se llaman igual, tienen el mismo nombre, pero que funcionan de manera diferente. Y además esos métodos están en clases diferentes. ¿Sí? Palabras iguales, comportamiento distinto. A eso llamamos polimorfismo. Por ejemplo, un auto se puede mover, supongamos, correr o acelerar. Un atleta también se puede acelerar, o una persona puede moverse. ¿Sí? El mismo comportamiento,
mismo método en diferentes clases, pero que dependiendo del objeto funcionan de manera distinta. O dependiendo de la clase, funcionan de manera distinta. ¿Se entiende? Y la reutilización es otro concepto, y es que las clases que yo defino en mi solución, en el dominio de la solución, y que fueron probadas y funcionan, yo puedo ponerlas a disposición o reutilizarlas en futuras soluciones. ¿Sí? No necesito crearlas de nuevo, sino que las clases que ya son definidas yo las puedo reutilizar para extender la funcionalidad de mi programa. ¿Bien? Bueno, hasta ahí. Lo importante es que se lleven el concepto de clase y objeto. ¿Sí? ¿Qué es una clase y qué es un objeto de paradigma?